Buenas tardes. Esta es la clase 14 del curso de estética. Como siempre, todavía hipótesis que se van madurando. El tema de la tercera parte, pues decir, en la constelación creativa desde los oprimidos y en la exterioridad de lo excluido, vamos a ver el tema de hacia una artística innovadora de la temporalidad auditiva, la música, el canto y la danza. Debo decir que he agregado, además de la música y la danza, el canto, que participa un poco de ambas, porque el canto puede ser coro de una sinfonía y puede ser también la letra de una melodía que se canta. Se trata de un momento particular de la creación estética, porque entran tres elementos: el nivel auditivo, que es una apertura al mundo; el movimiento, porque no es como la arquitectura, la escultura y la pintura algo estático dado, sino que se está dando en un antes, un presente y un futuro potencial que hay que tenerlo claro al comenzar la melodía. Y también, entonces, auditivo y movimiento en el tiempo temporal. Y en esto también se distingue porque la arquitectura, escultura y pintura se da en el presente y no es propiamente temporal, aunque hemos visto la temporalidad de la escultura. Se trata del sonido. Y si nos ponemos a pensar el tema del sonido, ¿cuándo es que escuchamos algo por primera vez? Y en esto, de pronto, descubrimos que el primer sonido que escucha el mamífero, que son animales mamíferos, y el ser humano es un animal mamífero con capacidad autorreflexiva, pero al fin es un mamífero desde el comienzo y por lo tanto es un feto. Y el feto, ¿qué es lo primero que escucha? Y junto a lo cual va creciendo, escucha el latido del corazón de su madre. Es un misterioso sonido. No es un cara a cara. Todavía no hay cara. Y no es ante la cara como que me bese con los besos de su boca. Son dos caras. No, no, aquí es el feto dentro del útero materno que escucha un ruido. Y ese ruido, ese sonido, es el corazón de su madre. Esta es la belleza primera a nivel auditivo. De la música, el canto y la danza. Tiene que ver con el corazón, pero ahora no metafóricamente como lo emotivo,
sino físicamente como un órgano que late y al latir hace un sonido que escucha el oído del feto que hemos sido cada uno cuando tenemos capacidad de comenzar a escuchar, porque no hay oído desde la célula madre que fecunda un esperma masculino, sino que se exige 4, 5, 6, 8 semanas para que empiece a ver lejanamente algo que se denomina captación de un sonido. Esto ya es fundamental, porque el corazón va a tener mucho que ver con la música, porque en su momento la música parece que sensibiliza muy especialmente un nervio que se llama vagus, el cual conecta el sistema cerebral con el sistema simpático vertebral. Y este es el que a su vez rige el latido del corazón. La música va a sensibilizar este nervio y este nervio va a su vez, cuando es sensibilizado, apresurar o dar un cierto ritmo al corazón del adulto. Y parece que cuando los adultos, por ejemplo, cantan en un coro juntos una música a un cierto ritmo, ese ritmo se conecta con el sistema del nervio vagus, que a su vez lanza un palpitar del corazón, que cuando es un coro, los participantes del coro comienzan a tener un ritmo del corazón simultáneo. Y entonces la música en su ritmo hace que el coro, 50, 80, 100 personas, empiecen a tener un latido del corazón simultáneo que les da una cierta convivialidad muy especial producido por la música. La música entonces toca todo el cerebro, pero especialmente como acelera el ritmo del corazón, irriga con mayor sangre el cerebro, el cual siente una sensación de plenitud, de felicidad que la música produce como tono en la corporalidad del viviente animal y aún del insecto, pero especialmente del ser humano, cuya convivialidad es incitada por la música. Esto como primer elemento de la belleza de la música, que según la definición de belleza que hemos dado, es un aspecto de la realidad misma en tanto origen o fuente de la vida, de tal manera que se siente por la música un aceleramiento del latido del corazón que produce una cierta euforia corporal donde la vida es vivida de manera más intensa.
Y entonces la belleza es también esta intensidad del sentir que se está viviendo. Volveremos sobre el tema, siempre dentro de las hipótesis que se van abriendo. La música, el canto, la danza es auditivo. Puede decir, es otro tipo de abertura al mundo. No es visual, no es gustativa, no es como la piel del agrado de la suavidad. Es la belleza del sonido que se transforma entonces en melodía, porque es auditivo, pero como movimiento. Y ese movimiento no es como en la lengua, un sujeto, un verbo, un predicado, un enunciado, que se transforma en muchos enunciados como un relato. La literatura se construye sobre el relato de las palabras, mientras que la música se construye sobre el proceso de una melodía, quiere decir en base a sonidos y no a palabras con significado. La música no funciona con significados, no tiene una semántica, sino que tiene una melodía que lanza a la subjetividad a poder producir relatos, pero que no son musicales, sino producidos en ocasión de la melodía. La melodía entonces es sobre la tesitura sobre la que se desarrolla el proceso musical. Y por lo tanto, no en el espacio, sino en el tiempo. Es la temporalidad lo que atraviesa la melodía del sonido que sin imágenes ni conceptos impacta al sistema emotivo, en concreto a todo el neocórtex y el sistema límbico cerebral, pero parece más específicamente al nervio vagus. Y entonces ya tenemos como una relación físico-anatómica que incentiva una emoción cerebral que se comunica a toda la corporalidad. Parece que la música clásica, al escucharse, baja el ritmo del latido del corazón y la presión arterial, que por su parte produce una profunda influencia en la sensación de bienestar o felicidad subjetiva en el mapeo global que realiza la conciencia en la totalidad del sistema nervioso. Como cuando uno pregunta a alguien, ¿cómo te encuentras? Y si, por ejemplo, le duele un dedo, dices, bien, pero me está incomodando este dolor. Y ese dolor hace que no me encuentre del todo bien. Pero podría yo, corporalmente estamos bien, pero me acaban de robar de la cuenta del banco mis ahorros. Y entonces, ¿cómo te encuentras? Mal. ¿Por qué? Me han robado. ¿Qué tiene que ver eso con la vida? El dinero cifra una cantidad de trabajo que se ha contabilizado en dinero
y trabajo en el tiempo de mi vida. Si me han robado un dinero, me han robado en cierta manera el tiempo de vida que me llevó cifrar en dinero ese producto de mi trabajo, que me permite cambiarlo, por ejemplo, por alimentos con el cual vivo. Puede decir que un robo ataca también mi vida y me hace sentir mal. Ese mapeo que se realiza en la totalidad de mi ser, pero también mi proyecto de vida, hace que yo pueda decir, me siento bien, bien. La música influye directamente sobre esa sensación emotiva de bienestar y lo hace cerebralmente por impacto en las células nerviosas que me dan dicha sensación. Es una aicesis, una emoción positiva que se traduce en un latido lento del corazón, una baja de la presencia, de la presión, y entonces una sensación, como digo, de felicidad. Esto no lo siente solamente el ser humano, lo siente también todos los animales y hasta los insectos. También los animales perciben la musicalidad y en este sentido los pájaros cantan, decimos. El canto, que no es propiamente una música abstracta, ni tampoco todavía cuidado una danza, pero los pájaros y prácticamente todos los animales también danzan. Hablamos de la danza nupcial en las abejas. Y entonces la reina o la princesa que será reina se lanza a un vuelo a gran velocidad y lo siguen los zánganos en una danza que hace que uno de ellos fecunde a la princesa que se transforma en reina. Reina porque ha de ser la fecundada, que no habrá muchas, sino una, que, cuya especialidad será poner huevos, cientos, miles de huevos para una colmena completa de abejas. Pero hubo un vuelo nupcial, es decir, una danza, y las mismas abejas danzan, y tanto danzan que comunican a las otras donde hay una flor del cual polen ellas se alimentan, y parece que lo hacen por una danza en forma de 8, y según el eje del 8 es la dirección donde se encuentra la flor. Y si lo hacen muy rápido significa que está muy cerca, y si lo hacen lentamente significa que está más lejos. Y entonces todas captan esa danza y se lanzan en la dirección indicada, sabiendo aún la distancia según la velocidad de su danza. Pero vean ustedes en Google o en una medio de comunicación actual electrónico, danza de los animales y danzan los insectos, danzan los pájaros. Los pájaros hacen extrañísimas danzas donde el macho conquista a la hembra, danza y tiene un ritmo que entre los pájaros está ayudado de un canto. Quiere decir que hay música, canto,
y a su vez danza, y esto se encuentra en el pavo real, pero también entre los ciervos, luchan los ciervos entre ellos, que es una especie de danza también prenupcial, y todos los animales danzan, pero no solo danzan, escuchan la música. Entonces hay casos, y pueden verlos en el YouTube, eh, vídeos de cómo una orquesta se interna en un barco en una región donde hay ballenas y comienzan a tocar y propalar o difundir ese sonido debajo del agua, y tocan sus violines y trompetas y demás, una especie de canto de las ballenas, y de pronto las ballenas escuchan esa música hecha por una orquesta humana y empiezan a saltar en torno a ese barco donde están los que están ejecutando una música que las ballenas escuchan y se alegran de escuchar saltando. Y lo mismo acontece con un perro que es conocido ahora en los vídeos, que Pavarotti está cantando una pues sonata y él como tenor, y el perro que estaba distraído al escuchar al tenor se le paran sus orejas, se pone ante la televisión, y cuando está cantando Pavarotti, el perro comienza a ladrar enfrente del cantor, y cuando el cantor se apaga, el perro vuelve a tirarse y ya pues indiferente. O es decir, el perro aprecia también el canto del tenor. Los animales escuchan la música y el perro la hace ladrando, el pájaro trinando con su pico y los insectos con sus alas. O es decir, también los animales tienen música, tienen canto y tienen danza. Y esto para nuevamente negar a Proudhon, diciéndole que también los animales aprecian la belleza, y en este caso la belleza de la música. La música entonces se construye sobre una melodía de sonidos, no de palabras esencialmente. Claro que al sonido, con una cierta, ya veremos, cualidades, se le puede agregar a su vez una palabra y se transforma en un canto. O se le puede agregar formas de mover el cuerpo, como lo hacen los animales, y ya no es solo el ritmo melódico del sonido, sino que se le agrega un ritmo del movimiento de la corporalidad en 3 dimensiones, lo cual significa que no es lo mismo la música que el canto, que ya puede tener un contenido conceptual, porque si yo digo samba, samba de la esperanza, en un momento trágico de un país con dictadura, es una música que se pega rápidamente y que excita el éxtasis de la emotividad por la música, pero a su vez ya dice de la esperanza en un momento político de desesperanza. Y entonces, claro, en este caso, la música emotiviza, da fuerza a un mensaje con contenido conceptual en el canto. Y por eso la ópera puede estar cantando un relato literario,
Y entonces ya se va complejificando esta obra de arte que siempre dice relación a la vida, porque la emoción es aún corporalizada en un cierto latido del corazón y en una sensación de bienestar corporal que supone la segregación de ciertas hormonas y demás que dan una sensación, una sensibilidad no conceptual, sino emotiva. Pero la música como tal no exige la imaginación ni el concepto en el transcurso melódico, sino que va siendo dirigida no a la inteligencia neocortical, ni siquiera al nivel de la voluntad que se propone proyectos prácticos que dan también satisfacción cuando uno los realiza, sino que impacta al nivel emotivo que hemos ya descrito en otras clases. La música tiene entonces una duración, y es una duración en el tiempo, un antes y un después, que hace que vaya transcurriendo en un presente donde lo que aparece es parte de esa melodía, pero se va reteniendo por la memoria como contexto previo lo ya ejecutado de melodía. Y a su vez el autor o el que conoce o es especialista en el tema, sabe lo que va a seguir desarrollándose en esa duración. Y entonces va transcurriendo la atención sobre un presente instantáneo, pero que corre como en una cadena de transmisión donde se guarda por la memoria lo ya escuchado y que potencialmente anticipa lo que va a venir. Porque quien habla de una sinfonía o de una canción o de una danza lo tiene presente, aunque lo va desarrollando en el instante presente. Y eso entonces da un sentido de la duración. La duración entonces es un antes y un después desde el presente. Pero a su vez, la música tiene pausas. Y la pausa es necesaria para que al recomenzar vuelva a estar la atención tensa hacia lo que va apareciendo. Si fuera todo un sonido constante y el mismo, el cerebro ya no sentiría más ningún sonido. Es como si fuera todo un solo color, ya no vería más colores. Todo azul no se vería más. Tiene que venir un rojo para que contraste con el azul o el amarillo para que entonces detecte por la diferencia lo distinto. Lo mismo en los sonidos. Tiene que haber de pronto silencio y vuelve a empezar. Y silencio y vuelve a empezar. Ese silencio vuelve a prestar atención al sonido que viene, para que no sea un sonido uniforme que quita entonces la sensación misma del sonido. Hay entonces la pausa. De lo que no se puede hablar, dice Wittgenstein, es necesario guardar schweigen, silencio. Pues también diríamos en la música, para escuchar una melodía hay que interrumpirla en las pausas. Y las pausas son parte de la melodía. Pero a su vez se puede medir
el sonido. Un sonido más fuerte, mayor, o un sonido menor, más tenue, casi imperceptible. Y entonces el oído que está escuchando imperceptiblemente, hay una pausa y vuelve a empezar con los instrumentos que relanzan y uno hasta puede recibir un shock porque escucho de nuevo un sonido y esa es la mayor o menor intensidad o la medida y eso es fundamental en la melodía. Hay además una tonalidad, hay agudos y hay graves y entonces el juego está entre la pausa, el comienzo, el tono fuerte, el tono débil, un agudo, un grave. Y todo esto va siendo justamente una melodía, un relato que va impactando a las células nerviosas del cerebro y nervios especiales que producen entonces sensaciones nuevas, inesperadas, que producen profunda satisfacción. Y esta es la emotividad de la música. Y entonces también pensemos en los instrumentos. Hay instrumentos que pueden ser rotundos. El tambor, que marca un ritmo y es un golpe instantáneo, sin demasiada modulación, cuidado, porque puede ser muy repetitivo, puede ser muy lento, puede ser muy rápido, puede ser muy fuerte, puede ser muy débil. También el tambor tiene sus cualidades diferenciales, pero piensen ustedes en el clavinete que se transforma después en el piano. El piano tiene una cantidad de sonidos definidos por cuerdas que son metálicas, que lo golpea un otro momento material y entonces da sonidos muy precisos que se repiten y que pueden ser exactamente iguales. Esa sonoridad tan precisa de distintos sonidos que tiene el piano es un instrumento relativamente reciente, de 2 siglos, porque antes había otros, pero más pequeños y con menos posibilidades, porque el piano tiene una nota, pero tiene un bemol, que significa que tiene un medio, y entonces la precisión del sonido es mucho mayor. Se puede tocar lentamente o velocísimamente o gravemente o agudamente, y esto, piensan ustedes, junto a un sonido completamente distinto de una trompeta, que es un instrumento de viento, mientras que el piano es un instrumento de percusión, como como el tambor, pero más fino. Y entonces la cantidad de posibilidades de sonido con extrema precisión en su repetición. Y todo en un ritmo. Claro, el ritmo de los ritmos, como dije al comienzo, es el corazón. El primer ritmo que escucha el ser humano. Y vuelvo a repetir, porque es un ritmo, siento el sonido. Si fuera constante,
terminaría por no oírlo más, porque se adormecería mi capacidad de percepción. Pero el hecho de aparecer y desaparecer y aparecer y desaparecer es que lo siento cada vez que aparece. Y eso lo hace el corazón con el feto cuando empieza a tener capacidad auditiva. El ritmo es como el que dirige todas las demás cualidades del sonido y es lo más importante. Y es un ritmo más rápido o es un ritmo más lento y puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3 o puede ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y puede tener distintos ritmos y distintas cadencias. Y esto entonces eh, da el sentido del compás, que es otra manera como la melodía se expresa. La lengua se expresa con acentos, café, casa, mientras que la melodía se organiza en torno al compás. Y de ahí los contrastes de todo tipo, que son de tono, de ritmo, de grado, de medida y de precisión. Y estos contrastes dan una sonoridad distinta según los tipos de instrumentos, sea de cuerda, la guitarra, el arpa, el violín, o sea de percusión, como he dicho, el tambor, y aún el piano, de alguna manera, es su golpe, o de viento, la trompeta y otros tipos de instrumentos, sean metálicos o sean de madera y sean de cuero repujado. Y entonces el tímpano recibe toda esa cantidad de sonidos modulados que producen esa sensibilidad de gran placer en tanto que normaliza el ritmo del corazón con la respiración y con una sensación de paz, de Gelassenheit, diría en alemán, de sosiego, que hace que el espíritu se concentre sobre sí mismo o sobre la comunidad en una sensación, sensibilidad, que no es propiamente conceptual ni tampoco volitiva, sino emotiva, pero espiritual, o es decir, de nivel humano, que supone una historia, una cultura y un mundo. Y a esto se le agrega otro instrumento, diríamos, la propia voz humana como coro, y el coro puede ser un dúo, puede ser un cuarteto, puede ser un conjunto, y hay pues en Japón una novena sinfonía en el himno de la alegría cantado en un estadio de fútbol con 10.000 cantores. Tremenda resonancia. Dicho sea de paso, el estadio, como el circo romano, es también un hecho colectivo que también tiene himnos. Y el himno mismo es ya un canto. Y Agamben tiene una muy buena
reflexión de qué significa el himno. ¿Por qué en el himno cobramos una posición hierática casi sacra? Todos nos ponemos serios, los militares saludan, los ciudadanos se cruzan de brazos, pero es un momento de reflexión. ¿Quién canta y a quién canta el himno? Entonces Agamben hace toda una reflexión como de un canto a Dios sagrado en un Te Deum latino, por ejemplo, ya no se canta a Dios, se seculariza. Es la comunidad que canta a sí mismo como un pueblo soberano. El himno, nosotros. Y nosotros mismos nos veneramos como la fuente de la vida y del poder. Y cantamos. Y al cantar, según las reflexiones que he hecho hipotéticamente, parece que hasta los corazones empiezan a cobrar un latido simultáneo y todos están sintiéndose latir sus corazones simultáneamente. Y entonces hay una gran emotividad de la comunalidad, diría Iván Illich. Sentimos a la comunidad íntimamente gracias al canto, el himno nacional. Pero también son los adictos a un equipo de fútbol que también cantan su colegialidad. Y también lo hace un pueblo originario que canta también sus cantos afirmando la comunidad, pero afirmándola afectivamente por la aicesis, que es el gusto y la sensibilidad por la vida en común. Y entonces en este momento el sonido empieza a unificar la comunidad y a darle una capacidad de devenir sujeto constructor de la historia. La danza, a su vez, sea singular, puede danzar alguien solo, o una danza artística, pero también puede ser una danza popular comunitaria. Y entonces la danza también puede ser de la pareja erótica, y es de nuevo el cantar de los cantares, danzando que me bese con los besos de su boca. Y esa pareja que danza junto, latiendo sus corazones junto, es la pareja que va a estar al origen de la vida del hijo y de la hija, de la progenie. Y por lo tanto tiene que ver con ser la fuente de la vida de la nueva generación. Y entonces por eso tiene una especial belleza. El varón de la mujer y la mujer por el varón. Hay otras maneras de ejercer también el género que no va a la procreación, pero que también tiene su belleza. No lo negamos, pero es en la danza de la pareja varón-mujer la que procrea la nueva generación y no puede dejarse de lado, porque es verdad que el amor debe estar detrás, esa emoción, ese éxtasis
emoción ante la belleza de la pareja, pero no olvidarse que también es la pareja que produce la progenie, el hijo, y en el sentido más estricto hay una belleza como origen de la vida del hijo y la hija. Y entonces el varón ve en la mujer y la mujer en el varón, en la relación heterosexual, el origen de la vida de la nueva generación, pero además también ve en el otro o la otra el origen de su propia vida en el presente sin pensar en la generación. No quiero decir yo que la relación de género va siempre y solo dirigida a la procreación de la nueva generación, pero sí no puede dejar de estarlo dirigida a eso, porque de lo contrario sería el suicidio colectivo de la tal género. La danza entonces puede ser solidaria, puede ser solitaria, puede ser de pareja, de cara a cara, de piel a piel, puede ser comunitaria y en la comunidad también la danza se hace estática. En el candomblé, por ejemplo, que es una danza africana que nuestros esclavos en América tomaron del África y en torno a la cual danza pudieron seguir manteniendo el sentido de la humanidad, siendo injustamente tratado por una brutal institución que era la esclavitud. Pero en la danza, el africano esclavo guardaba su dignidad humana y conservaba su interioridad comunitaria. Y por eso entonces que la danza es también la expresión de la belleza, es momento fundamental de la estética. Y por eso que Bussi Bulaga, el gran pensador del Congo belga, Zimbabue, del Congo, sí, Zimbabue es otro de los países africanos. Bussi Bulaga en un libro que se llama La crisis del Muntu, y el Muntu es el ser humano africano, o Bantú, Muntu. Y en la crisis del mundo, él dice, el je pense, yo, donc je suis. Yo pienso, entonces, yo existo. Es el origen del asesinato del je danse, donc je vis. Del yo danzo, entonces yo vivo. Y Bussi Bulaga dice, no el yo pienso, sino el yo danzo. Y no el yo soy abstracto, sino el yo vivo concreto. Y pone la danza como la realización humana. Porque en la danza es la música, claro, pero la danza tiene un texto, que son los grandes mitos de un pueblo. Y esos mitos en la música, que crea entonces un ambiente de sensibilidad especial, del latir al mismo tiempo de los corazones de la comunidad, al mismo tiempo de eso, es una profunda alegría, la éxtasis, emoción de estar vivos, no de existir en abstracto. También podríamos decir que la luna existe o es real. No estamos hablando de la realidad abstracta, estamos hablando de la vida y de la vida humana
y de la vida vulnerable. Es esa vida en torno a la cual se danza. Y la definición entonces, de nuevo, que belleza es un aspecto de la realidad misma de la cosa real, en tanto fuente de la vida del viviente, se danza. Porque en la danza cada uno se da cuenta y al mismo tiempo siente, y siente emotivamente en el latir conjunto de sus corazones, que es el primer sonido que hemos escuchado en nuestra existencia, y era el corazón de nuestra madre. Sentimos eso de manera íntima y al mismo tiempo comunitario en la danza. Y por eso entonces que danzando uno empieza a perder conciencia y pasa aún en el caso de un candomblé, por ejemplo, la danza de los antiguos esclavos de Haití o de Brasil, viven la comunidad de los vivientes, sintiendo que están vivos, aunque fueran esclavos. Y esa vida que danzaba era la causa de la resistencia que les permitió luchar por su liberación. Y entonces lo estético estaba al origen del proceso de la libertad política. Por eso la danza es fundamental en la vida de un pueblo, y nuestros pueblos originarios saben danzar. Y en América Latina hay muchos de nuestros pueblos originarios, indígenas por una parte y africanos por otro. He insistido que la juventud del mundo danza a un ritmo africano, del tambor, como diría Alejo Carpentier en Pasos Perdidos. El tambor es poco el latido del corazón de una comunidad. Hay mucho que decir. La belleza entonces, sin contenido semántico, sino como causa de una emotividad profunda, es la esencia del transcurrir melódico de la música, del canto y de la danza. Y ahí habría que entonces volver a empezar. ¿Es posible definir la belleza de estos fenómenos que son la música, el canto, la danza? Creo que sí. Es posible definirlo filosóficamente, primero ontológicamente y después metafísicamente. Ontológicamente, en la música, para el que escucha la música como el presente ante los músicos especialistas en producir esos sonidos melódicos que son las grandes músicas que lograron escribirse, pero no alfabéticamente, semánticamente, palabras y significados, sino notas que fueron colocadas en una escala y se le llamó do, re, mi, fa, sol. Se le llamó cada nota y entonces pudo escribirse
sin contenido semántico, pero con contenido sonoro, una melodía. Esto fue un logro. Ya empezó entre los monjes bizantinos, que ya escribían sobre un una escala que recordaría quizás en la guitarra o en el arpa los hilos que al estar con mayor o menor presión atados daban distintos sonidos y entonces cada cuerda tenía un sonido distinto. Sobre la idea de estas cuerdas se pusieron las notas y pudo empezar a escribirse. Entonces los monjes bizantinos que pasaban horas cantando, y hay que preguntarse por qué. Porque cantando el monje se transportaba a un mundo místico, que ya hablaremos de eso al final, sin contenidos semánticos, pero con profundo contenido emotivo. Y entonces las notas eran sonoridades distintas, graduadas de manera que se podían leer. Y esto permitió después mejorar algunos aspectos y empezar a escribir la partitura, que es la melodía para cada instrumento de un conjunto sinfónico. Beethoven escribía entonces en la sinfonía la melodía para cada instrumento y a su vez imaginaba antes aún de escucharlo empíricamente el complejo sonido que daba la melodía de distintos instrumentos puestos a tocar en su conjunto. Había que tener una capacidad enorme de memoria auditiva. Y por eso llegó la paradoja de que Beethoven perdió la audición. Y cuando escuchó o cuando estuvo presente a la ejecución de su novena sinfonía, parece que ni la escuchó empíricamente, pero la escuchó en su memoria porque ya dominaba perfectamente no la melodía de cada instrumento, sino la melodía de la combinación de las melodías de cada instrumento. Un prodigio de subjetividad artística, pero que se explica. La belleza entonces musical, para volver a repetir la definición y aplicarla a este subcampo, es de nuevo un aspecto del sonido. Y el sonido es una cosa real. Es una cosa real el sonido. El sonido se surge en un punto de apoyo o término de una relación que produce el sonido. Yo golpeo las dos manos y produce un sonido. Pero entre producir el sonido y escuchar el sonido, pues está un espacio. Y ese espacio lo, lo, los, lo llena el aire, por ejemplo. Quiere decir que la producción del sonido se expande por el espacio y llega a
un órgano receptor a través de el aire de aquel sonido producido originariamente. Es una relación acústica. No es puramente lo primero ni puramente lo segundo, sino una relación. Y entonces tiene que haber un órgano corporal que gracias al impacto del aire reproduce en el receptor el impacto del sonido original y tiene que transmitirlo al cerebro. Es la belleza es la realidad misma del sonido, pero captado como fuente de la vida. ¿En qué sentido? En que ese sonido produce en mi cerebro efectos, hormonas, sustancias, sensibilidad de nervios que se sienten como apaciguadores, como relajados, como haciendo bajar la presión, que se transmute al corazón, el cual comienza a latir de una manera saludable, que significa el poder vivir cualitativamente mejor. Y eso se llama feliz. Quiere decir que el sonido tiene que ver como fuente de la sensación de felicidad que hace que cualitativamente la vida sea más vivible, o es decir, más vital, es decir, más vida. Esa es la belleza auditiva. Por ahora, pero creo que sigo pudiendo definir este campo específico del auditivo con respecto a la definición universal de belleza. La belleza del contenido melódico, que no es conceptual ni imaginativo, sino que es sonoro, consiste en descubrir al sonido musical como fuente de mejor vida. Me hace vivir más la vida. Y por eso que en algún momento de angustia yo puedo ponerme a escuchar una música y comenzar a pacificarme, a regular el latido de mi corazón, aunque no lo sepa, bajar mi presión, sentirme mejor y en un cierto tiempo recupero una normalidad que me permite volver a la vida cotidiana con una calidad vital mayor. Esa es la belleza musical. Y la gente pues lo vive. Y por eso que ahora pues los jóvenes usan sus auriculares en el metro donde hay un ruido espantoso. Y al decir espantoso, el ruido significa que es no saludable. Significa que hacen una vida más fea, no bella. La contaminación acústica. Y entonces si yo escucho una música, en vez del ruido del metro, que es las ruedas de hierro cuando son de hierro,
contra los rieles hacen un ruido espantoso y entonces uno se enerva y llega al trabajo o a lo que tenga que hacer con un palpitar precipitado del corazón, subiendo la presión y sintiéndose mal, o es decir, sintiéndose que se vive mal. La música me baja la tensión, me normaliza el latido de mi corazón y entonces puedo reincorporarme al trabajo con una calidad de vida mayor. La belleza de la música. Y de ahí la aicesis musical, la emoción positiva ante la música. Debo decir que yo también, como intelectual, pongo siempre música. Sin, no es canto, sino música, para que no me llene contenido semántico, palabras. No quiero palabras, quiero música. Y me siento en mi escritorio, pongo la música y entonces esa música me abstrae de la vida cotidiana y me permite concentrarme en mi pensamiento mucho mejor en lo que voy a pensar. Y como lo pongo un tipo de música la misma, con solo ponerla ya me transporta a un mundo silencioso, apaciguado, más feliz, en que puedo comenzar a pensar mi clase de filosofía. Y la música me ayuda. Es decir, la belleza musical le da una cualidad mayor a mi vida. Es interesante que el mismo Hegel descubre que si fue la escultura y la arquitectura el subcampo estético más importante para el llamado mundo clásico griego. Y por eso vemos el Partenón y la Venus de Milo como la gran expresión artística de lo clásico. Y al decir lo clásico pensamos en lo griego, en el pensamiento indo, mejor, el pensamiento eurocéntrico, que no es el chino, ni el indostánico, ni el bandú, ni el azteca, sino el occidental europeo. En el pensamiento clásico, así entendido, la arquitectura y la escultura pasaron por ser el subcampo estético fundamental. Y Hegel dice, en el romanticismo alemán, el arte propiamente dicho, el subcampo artístico más importante fue la música. Y la música se debe y se relaciona a ese fenómeno que en el mundo romántico se llama la Innerlichkeit. Inner de adentro, la dentritud, el ensimismamiento, el centrarse sobre el sujeto humano. Y en una situación de quietud, de paz, de silencio, de profundidad, que Heidegger llama Gelassenheit. Justamente estando en Freiburg, que era la universidad donde Heidegger fue profesor, me metí no a muchos kilómetros
en la llamada Selva Negra, que está Freiburg en medio de ella, casi en límites con Suiza y Alemania, en las montañas. Y ahí había una pequeña casucha, una pequeña morada de 6 metros por 10, con doble. Y se dice que ahí se iba Heidegger con su señora los fines de semana y prácticamente tenía una habitación para la cama y ahí mismo se podía comer y no lejos estaba su cocina. Era una buhardilla, era un lugar muy simple en medio de la Selva Negra. Y se dice que ahí escribió Gelassenheit, este librito pequeño, que es acerca de la paz interior del pensamiento profundo. La música ayuda justamente a eso, a abstraerse del mundo cotidiano, del ruido, hablamos de ruido, de la cacofonía, del fonía, ruido, cacos, feo. Lo cacofónico es huir del ruido feo para quedar en el silencio bello de la naturaleza de un ser que se pone a pensar. Heidegger tenía esa experiencia y todo filósofo debe tenerlo. Y la música ayuda, pero diría yo no la música canción, donde aparece la letra y al aparecer la letra aparece el concepto y el propósito práctico y la vida cotidiana, sino la pura música sin letra o con una letra que no se entiende y por lo tanto suena a música y no a literatura. Eso crea un ambiente y esa es una de las finalidades de la belleza musical, que crea entonces una emotividad positiva, alegre y feliz para poder pensar. De ahí la éstesis musical y festiva. Claro, cuando se hace danza es comunitaria y es más pública. Y cuando se hace más religiosa, pues significa otra cosa. Pero la música parece de complemento. En realidad crea un ambiente dentro del cual después el contenido semántico brota desde el silencio. Y eso es lo llamado. La música entonces, sí, claro, tiene un efecto corporal. Y por eso los animales sienten el efecto de la música y los animales también producen música. El canto del gallo al amanecer. Pero también el canto de la gallina al poner el huevo. Y el huevo, de alguna manera, es el fruto de un operar de la hembra, que al poner el huevo se alegra, como en la obra de arte, y canta su obra. Y canta ahí estrictamente un canto a la vida, porque el huevo, en principio, si fue fecundado por un gallo, va a ser un pichoncito que va a picotear
la caparazón del huevo y salir caminando. Lo que no nos pasa a nosotros que nacemos demasiado pronto y de caminar necesitamos un año, mientras que el pichón o el patito rompe su huevo, se lanza al agua y empieza a nadar atrás de la pata o el pato femenino. Y uno ve entonces el pato nadando con 6, 7 patitos. ¡Qué belleza! ¡Qué milagro de la vida! Pues ese pato también cantó su huevo, que fue su obra. Y esos patitos son su obra artística. Claro, no de ella, de la madre naturaleza a través de su corporalidad femenina. Misterio y estética. Y de aquí tenemos que pasar ahora al entender el funcionamiento histórico de la belleza musical, porque la belleza musical se daba tradicionalmente, primero, allá a lo lejos, el Egipto, o la China, o la India, se daba sobre todo a un nivel religioso. Era el canto a los dioses y por lo tanto el canto era principalmente religioso. Pero después, en la modernidad, va a ser primero en las cortes monárquicas, en las cortes de la monarquía, de la nobleza. Y luego, en cambio, pasa secularizadamente a la burguesía. Y la música sinfónica, por ejemplo, ya no se realiza tanto en los templos, sino que se realiza en un edificio particular, las óperas o los grandes teatros modernos, donde va a asistir la burguesía y va a ser un lugar de lujo y de presentación pública. Y la burguesía se va a apropiar de la gran música sinfónica. El pueblo no va a asistir a la música sinfónica ni al canto del coro. En la iglesia sí, el coro es popular, es de toda la comunidad, pero una vez que se seculariza, el coro de la sinfónico, ya no es popular. Y esto va a continuar hasta nuestros días, que de la burguesía va a pasar al especialista de la música clásica. Pero el pueblo siempre siguió produciendo música, canto y danza. Al comienzo también con significación religiosa, unificado todavía todos, pero lentamente que la élite se fue separando como corte real y como burguesía que iba al teatro de la ópera moderna en Berlín, París, Madrid o México, ciudad o lo que fuera, el pueblo siguió cantando y siguió produciendo música popular y siguió danzando. Y entonces esas danzas populares son las que tienen más tradición, porque son las antiguas canciones o danzas religiosas que se separaron de la burguesía y siguieron siendo
religiosa popular. Por eso que muchas veces esas danzas son festividades religiosas del pueblo o patrióticas, pero cuando son patrióticas ya son modernas y secularizadas. Lo cierto es que el pueblo sigue produciendo música y sigue produciendo música como resistencia, pero también como reinterpretación de la vida nueva de ese pueblo, de tal manera que también se expresa creativamente en la nueva música, canto y danza popular. Y ahí es donde la estética debe ahora también poner su mirada estético-científica y saber describir qué está pasando a nivel de la estética auditiva popular. Por supuesto, de enorme presencia. En México, cuando hay bandas populares que cantan, pues se reúnen 100.000 personas. Y eso no lo logra ninguna sinfonía ni música, diríamos así, de la élite o del especialista estético. Pero la música popular tiene su estética, por supuesto, y tiene el constitutivo esencial de la belleza auditiva, que es dar tono melódico, positivo, alegre a la vida de un pueblo, para que resista la opresión y para que también se motive a la creación novedosa. Y de ahí entonces los artistas populares que interpretan la presencia de la opresión y de la liberación, como cantos de protesta, por ejemplo, a desalambrar, a desalambrar, decía una canción allá por los años 60, romper los alambrados de la propiedad privada y ponerlos en la vitalidad de la comunidad, sacar los alambrados, era un canto, o samba, samba de la esperanza. El pueblo canta la alegría de una sociedad más justa, en medio del dolor, del desprecio y la explotación. La estética como compensación, como curación, porque en los pueblos originarios el canto y la danza cura, y justamente cura porque tiene relación con la vida, hace que una triste vida se haga una vida alegre y la cura, como dice Walter Miñolo, curar la herida del colonialismo, curar la herida de la opresión, era curar la herida del neoliberalismo, curar la herida como tristeza de un pueblo o explotado o ignorado. Y en el canto, la música y la danza, el pueblo dice, existo, pero no solo. Estoy vivo, pero no solo. Mi vida debe ser digna de ser vivida. Y por eso canto. Es un gran capítulo de la estética como la necesitamos en nuestro tiempo. Valga esto
como hipótesis de lo que hay que escribir sobre la música, el canto y la danza como signos de liberación humana, pero también de signos de la vida en la tierra, ecológicamente hablando. Sigamos reflexionando sobre estos temas. Hasta luego.